Muy buenas a todos. Voy a hacer esta serie de vídeos porque personalmente me apetece repasar estadística. Y además, para que sea lo más útil posible para los posibles espectadores, voy a centrar en una carrera específica, la carrera de psicología y la asignatura de PRIME. La particularidad es que van a ser vídeos muy rápidos, que vayan directamente al grano y que intenten además verlo todo. De manera que son vídeos muy apropiados para dos cosas. O bien para repasar, cuando ya he estudiado, ya lo sé, me veo los vídeos rápidamente y hago un repaso bastante intensivo de todo. O bien para la primera toma de contacto, que creo que esto es muy interesante. Es mejor tener una imagen general de toda la asignatura y más o menos cuando entendemos cómo funciona, cómo se hacen las cosas, y ya practicamos, hacemos ejercicios y profundizamos en la teoría. Y para que sea mucho más claro, pues voy a dividirlo por temas en el mismo orden que está dividido por temas en la asignatura de la carrera de psicología. Así que sin más dilación, tema 1, conceptos básicos y organización de datos. El tema empieza con algunas perogrulladas explicando que la estadística teórica es teórica y que la estadística aplicada es aplicada y que la estadística es una rama de las matemáticas que estudia los datos y que es útil para la psicología, pues porque en la psicología hay datos. Todo esto nos lo vamos a saltar porque no requiere ningún esfuerzo conceptual para entenderse, pero lo podéis leer tranquilamente si queréis. Luego nos explican un montón de conceptos que no vamos a entender prácticamente nada ahora, pero que es innecesario estudiarlos porque los vamos a ver propiamente en los temas siguientes y luego será evidente a qué hace referencia. Por lo tanto, todo eso nos lo vamos a saltar también. Así que vamos directamente a lo crucial. ¿De qué se encargan las ramas de la estadística que vamos a estudiar? Se encargan ni más ni menos de coger un conjunto de datos y sacar información clara sobre esos datos llamada parámetros. Los parámetros son información absolutamente real, más sesgada, menos sesgada, pero información absolutamente real. Por ejemplo, se realizan unas votaciones y se quiere saber quién ha ganado. Pues el parámetro quién ha ganado es un análisis de esos datos y eso es un parámetro. O por ejemplo, cuánta gente ha participado. Eso es otro parámetro. ¿Quién ha sido el partido que ha quedado en segundo lugar? ¿Cuál ha sido la tendencia más habitual entre la población? Que obviamente siempre, como debe de ser, es la abstención. Precisamente por similitud a las poblaciones humanas reales, cuando se hacen este tipo de censos, se llama población al conjunto de datos. Da igual de lo que estemos hablando. Pueden ser cajas de cartón, pero se le llama población al conjunto de datos sobre los cuales queremos analizar ciertos parámetros. Es decir, en resumidas cuentas, tenemos una población que es un conjunto de datos y queremos saber información sobre esos datos, porque ver todos los datos juntos no nos aporta ninguna información. Queremos saber información totalmente cierta y real, que son los parámetros. Pero bien, como habréis oído en muchas ocasiones, porque el sistema político español es una farsa absolutamente inoperante que hace que se tengan que repetir votaciones en múltiples ocasiones, las votaciones son caras de la hostia. Implican una movilización brutal de gente y un conteo minucioso, por lo menos deberían implicarlo, por lo que en la práctica la mayoría de veces, si no es que la población, es decir, el conjunto de datos es muy pequeño y hay muy poca información, es muy difícil obtener absolutamente todos los datos y toda la información para poder trabajar con todos ellos. Entonces, lo que se suele hacer es muy sencillo, se coge como una subpoblación, un conjunto más pequeño de la población al que llamamos muestra. Ese conjunto hay que escogerlo, obviamente, con gracia, porque si, por ejemplo, vamos a escoger una parte de la población y solo le preguntamos a los que votan al PP, pues obviamente va a salir que en esa parte de la población gana el PP. Pero eso no nos sirve, tenemos que coger una muestra, una parte de la población que sea bastante representativa de la realidad total de la población. Eso se hace normalmente cogiendo una muestra aleatoria, es decir, que más o menos englobe al mismo tipo de individuos y personalidades e inquietudes en una proporción similar a las que te encuentras en la realidad. Entonces, cogemos un extracto de la población que sea bastante representativo y analizamos este extracto. Obtenemos de ese extracto lo que antes hemos dicho que son parámetros, pero estos parámetros no son realmente parámetros de la población en general, son parámetros de esta pequeña muestra que hemos extraído. Pues bien, estos parámetros los llamaremos estadísticos en relación a la población general, porque con estos estadísticos podremos hacer estadística, valga la redundancia, para averiguar información sobre estos parámetros. No conseguiremos de ningún modo tener los parámetros reales, saber con certeza absoluta cuáles son los parámetros de verdad de la población general, pero podremos aproximarnos de manera probabilística con bastante acierto si hacemos bien las cosas y no hacemos como decís. Así que el resumen sería el siguiente: tenemos una población de datos y queremos conocer los parámetros que son la información veraz sobre esos datos. Pero ¿qué pasa? Que no podemos obtener directamente todos los datos ni trabajar todos los datos porque generalmente no contamos con una base de datos tan amplia. Entonces, cogemos una subpoblación llamada muestra. Averiguamos los parámetros de esa muestra, que se llaman estadísticos, en relación
a la población completa. Y con estos estadísticos, utilizando criterios y teoremas matemáticos de probabilidad, podemos averiguar con cierta precisión información veraz, pero probabilística, sobre la población real. Y entonces no tenemos parámetros, pero sí tenemos aproximaciones a ellos que nos pueden resultar muy útiles. Este es el objetivo de la estadística que vamos a estudiar. Este ejemplo que hemos puesto sobre unas votaciones es lo que se llama un tipo de datos cualitativo. Esto es así porque los pobres votantes tienen varias opciones entre las cuales elegir. Pueden abstenerse, pueden votar en blanco, pueden votar nulo, pueden votar a un partido o a otro. Y estas opciones no son numéricas ni son una información que se pueda analizar matemáticamente per se. Son posibles opciones sin más, que no tienen relación numérica. Por lo tanto, se dice que son datos cualitativos. Si hablamos de datos cualitativos que solo distinguen entre dos opciones, por ejemplo, si hiciéramos una estadística para saber si la gente pretende participar en unas votaciones o no, cosa que yo recomiendo bastante, entonces tendríamos una conexión de datos dicotómica, porque solo permite elegir entre dos opciones, sí o no. Como es tradicional que en matemáticas les guste a los matemáticos poner nombres a todos, pues cuando no hay solo dos opciones, en lugar de dicotómica se llama politómica, pero da un poco igual, la verdad. Pero no todos los datos son cualitativos, a veces son claramente cuantitativos, porque hablan de cantidades. Por ejemplo, vamos a hacer una estadística sobre el número de vehículos que tiene cada español. Normalmente tendrán uno o ninguno, será lo más probable, son dos cantidades, pero también habrá gente que tenga 2, 3, 4, 5, etc. Dentro de los datos cuantitativos, a veces encontramos que los datos son magnitudes continuas. Esto lo que quiere decir es que si en lugar de hablar del número de vehículos que tiene cada español hablamos de su estatura, pues no podremos elegir entre 0, 1, 3, 4 o 5, sino que hay todo un abanico de opciones entre un valor y otro. Incluso, de hecho, en realidad existen variaciones decimales, milimétricas, infinitesimales que generalmente no se tienen en cuenta, pero hay todo un abanico, hay todo un rango. Hay una continuidad entre las cantidades posibles. Estas son las magnitudes continuas. Y como hemos dicho antes que existe la manía de ponerle nombre a todo, pues las de antes, las del número de coches, las cantidades claras y enteras, se llaman discretas. Normalmente, si tenemos que trabajar con magnitudes continuas, es un verdadero follón utilizarlas sin más. Porque si tuviéramos que hacer una estadística diciendo cuántas personas miden 1,51,23, cuántas personas miden 1,51,24 centímetros, sería un follón, no tendríamos prácticamente ninguna organización. Prácticamente habría unas pocas personas con cada posible estatura y sería un jaleo. Entonces, normalmente lo que se suele hacer es agrupar las estaturas en rangos. Por ejemplo, de 80 centímetros o un metro, de 1 metro o 1,20 m, de 1,20 m o 1,40 m. De este modo, lo que conseguimos es que los datos estén agrupados en intervalos, que es como se llaman, de igual longitud, y podemos tratar las magnitudes de datos cuantitativas continuas igual que las discretas, de modo que se vuelve un análisis mucho más sencillo. Hay quien a veces, quizá por rizar un poco más el rizo, habla también de magnitudes cuasi cuantitativas. ¿Esto qué puñetas es? Pues por ejemplo, si hablamos de las medallas de bronce, plata y oro, no son números, no son cantidades, pero en cierto modo pues sí que hay algo. Primero está la medalla de bronce, después está la medalla de plata y después está la medalla de oro. Entonces, si queremos calcular estadísticamente cuántos atletas en promedio en cada país consiguen cuántas medallas, pues nos puede servir una ordenación cuasi cuantitativa. Aunque en la práctica podríamos decir que es una ordenación discreta y llamarle a la medalla de bronce 1, a la medalla de plata 2, medalla de oro 3 o al revés, y ya está. Pero hay quien habla de magnitudes cuasi cuantitativas, porque parece que no son numéricas, pero al mismo tiempo sí que tienen una cierta ordenación. Y ya está la teoría.